Una habitación grande que parece. ¿Verdad? Los niños no te quieren, ellos quieren una habitación, pero es fácil. Es una ya igual, parte del peso. No, para ellos, la ahorita no, pero los la reserva tipo del 200, de la 11, y la 4 del 2. Y tenía que ver dónde está tomando información. De que cogió las luces y la como tal, está tomando una hora local, una hora UTC. O directamente la que tiene papel, la cuestión que tiene configuradas es que el dispositivo que esté tomando puede ser eso, uy, Mike, sí, puede ser eso, porque tal vez hay otro país, todos de eso los de eso, y no, porque ya hay opciones, yo también soy de pues, y no deben pensar, ¿cómo los llegamos de nosotros? Porque yo no casi te puedo avisar. Ahora. Listo, mi rey. Mira, un archivo. Y la llamamos. No vale, pero eso es. Que es para tomar la que hay de las cosas que hay. Eso me parece también, digamos, cuando ustedes trabajaban, que yo les digo a ustedes la empresa americana, yo acababa de ver la cultura de ok, igualmente cuando está tratando va a ser de forma diferente. Esto es lo que digamos. Ahí se toma la pero recién se ha todo que mierda ya el modelo de no está complicado, bueno, entonces, en este concepto, porque está por allá en tinta. William, Julián, ¿por qué está virtual? Buenos días. No te escucho. Profe, ahí me escuchas, ahí. Así te escucho. Listo. No, profe, lo que pasa es que he estado un poquito ocupado estos días, pero ya a partir de mañana ya voy a estar presente, profe. Bueno, te encargo porque está prohibido los días ves presenciales. Tú Sí, sabes. sí. Sí, no, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Listo, ok, dale. Bueno, muchachos, entonces, en este enfoque, bueno, vamos a llamar lista. Como queramos llegar para. Recuerden que para este periodo la inasistencia les resta bastante, ¿no? Entonces tengan cuidado con la inasistencia. Bastante delicado. Bueno. No, pero no, hola. Y podemos hablar precisamente el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de ambiente de desarrollo sostenible efectivamente nos permite ir verificando todos los factores y las incidencias que en el mundo de la informática se debe tener en cuenta para mantenerlo en un proceso competitivo, en un desarrollo sostenible y desde el enfoque de desarrollo de software, obviamente, en producción de nuevos productos desde el enfoque informática como apps, framework, entre otras aplicaciones web
entre otras herramientas. No solamente el ambiente de desarrollo sostenible, como hemos dicho, efectivamente se enfoca desde el análisis de la reducción de la pobreza, que efectivamente tenemos que ver que se enfoca en la recolección de residuos, se enfoca en, en minimizar el uso y desgastante de recursos de hardware, sino que efectivamente desde los diferentes conceptos de la informática en la parte lógica, o sea, desarrollo puro de contenido de software. Esta línea, pues efectivamente ha tocado y tocará varios campos que van a permitir identificar fácilmente los primeros campos y dimensiones que desde el enfoque por ley, por decreto nacional y de la ONU, o sea, a nivel internacional, se ha definido que tenemos que tener en cuenta los elementos para poder seguir produciendo software, inclusive los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder formar en ingeniería de software, imagínense, y en ingeniería de sistemas y otros ramos, obviamente. No solamente basta con alguna normatividad y requisitos de organizaciones internacionales como la ONU, sino que efectivamente también son políticas estatales y políticas globales. Dentro de las políticas globales tenemos las diferentes normas de las ISO, entre ellas las ISO 14000, la CSST y obviamente la norma de seguridad, que es la norma, ¿cuál es la norma de seguridad? La ISO 27001, ¿correcto? Entonces son normas que ustedes como ingenieros tienen que tener en cuenta y dominarla al 100%. Por ese motivo se hace necesario que toquemos esos aspectos para, para poder comprender y evaluar el enfoque de cada norma. Entonces, para el día jueves necesito un informe de las 3 normas estándar que les acabé de nombrar por cada uno de ustedes, y cada uno va a sustentar. Hoy sustentaremos las preguntas claves que desde la ingeniería de software se requieren para poder garantizar una respuesta sólida sobre un ambiente de desarrollo sostenible. Porque la identificación de los riesgos, la identificación de las amenazas, la identificación de las vulnerabilidades, pues obviamente nos obligan a tomar ciertas medidas con el desarrollo, porque estamos acostumbrados a utilizar cualquier herramienta porque la manejo. Ese es el concepto final. ¿Por qué desarrollé una aplicación en tal herramienta? Porque la manejo. Porque es la única que conozco. Terrible. Por eso es que efectivamente el software resulta hackeado, resulta con backdoor, resulta vulnerable, resulta hackeado, resulta una porquería. ¿Por qué? Porque utilizamos el recurso de nuestro conocimiento. Y claro, cualquiera diría que tenemos que trabajar sobre el conocimiento, pero para ciertos requisitos tenemos que utilizar la herramienta adecuada. Ejemplo, yo soy conductor, pero si me colocan en un velódromo, pues tengo que utilizar un carro adecuado para correr, para generar velocidad, para poder rapear y para todo lo necesario. Si me colocan en una autopista normal, pues tendré que utilizar un carro familiar, estándar, de alta o baja gama, no importa, pero no es un carro que coincida. Eso mismo ocurre con el desarrollo sostenible. Entonces, desde ese enfoque significa que por eso en el mercado están solicitando constantemente ingenieros de A, B, C o D herramienta. Y obviamente, pues uno no las conoce todas, pero ¿qué nos queda fácil? A nosotros los ingenieros nos queda muy fácil aprender el uso de herramienta, porque ya tenemos la base, los conceptos. Señor, las primeras son la SST, lo que corresponde a la seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué motivo es una norma ambiental? ¿Correcto? Obviamente que la norma SST enfoca a todo el entorno de salud y seguridad del trabajo. ¿Correcto? Pero pues es una norma ambiental que garantiza la estandalidad de los procesos en el trabajo. Uno. Dos, la norma, las ISO, las OSHA 14000. OSHA 14000. Sí. OSHA 14000. Son normas que van a establecer el proceso ambiental y la norma de seguridad. La norma de seguridad que obviamente corresponde a la norma ISO 27000, parte de la 27000, pero realmente se estandarizó la 27001. En la CELAC, que es la encargada de normalizar las normas, están trabajando en la 27002, pero pues seguramente que vamos a quedar con la 27001 porque es
con la que se definieron los parámetros de los procesos. Esa me interesa que la conozcan a más a fondo que obviamente las otras dos, la SST y las otras 14.000 y la 27.000 no más a fondo. Entonces, el jueves estaremos soportando cada uno una pequeña presentación desde su pantalla, un informe, pues, lo pueden hacer en Power o en informe Word, un esquema fácil, pero sustentarlo, ojo, sustentarlo, no leerlo, porque las IAs son poderosas, ustedes saben que las IAs eso lo sacan en 2 segundos, entonces me tienen que argumentar las preguntas que le voy a hacer a cada uno sobre esas tres normas. O sea, ¿qué tienen que hacer? Comprender. Porque para venir a leer, pues, les digo, tráiganse la norma que sea en el libro del y es de chino. No, tienen que sustentar el concepto. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, que queden advertidos. Hoy revisaremos lo que les dejé tareita en la plataforma y que es el taller, segundo taller. Señor. ¿No se podría dar grupo? En grupos. Sí. Bueno, ya vos. Hagamos preparadita de hoy, ¿listo? Para que aquí no hace argumentar, pero argumentar. Y el ya le dije que tiene que ser el elección. No, entonces, como habíamos visto, efectivamente, compañeros, como habíamos visto, efectivamente, entre las 17 condiciones que la ONU nos ordena tener en cuenta para el desarrollo sostenible, pues como la vimos en la clase anterior, efectivamente tenemos la seguridad, la pobreza, la protección del agua, la inclusión la inclusión, la parte médica, la parte de la salud, la parte de la energía, la producción, el consumo, el reciclaje, entre otros, efectivamente, las diferentes alianzas y la logro de la paz, inclusive, porque son factores que definitivamente se han venido cristalizando y conceptualizando en el proceso para poder desarrollar un software. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros estamos naciendo, creemos que solamente ingeniería es producir software, del caso de ingeniería de software. No, no, no. Ingeniería de software es organizar, plantear y utilizar las mejores herramientas. Como les decía, desde el enfoque de la producción de software, debemos de utilizar la mejor herramienta. Maestro, ¿cómo presionar la puerta ahí? Y si alguien está hablando, dígale que se salga. Para que lo deje escuchar. Gracias. Bien, entonces, en ese contexto, nosotros como ingenieros tenemos que visualizar qué mejor herramienta debe ser para qué clase de tema y qué clase de proceso. Si nosotros queremos hacer un software para un desarrollo mental de mapas mentales, ¿qué aplicaciones de las que ustedes conocen sería adecuada? ¿Canva? Canva, ¿qué más sería? Para desarrollar procesos, hay que hacer un aplicativo, ¿no? Pues digamos en Canva hago presentaciones. Ahí vamos a hacer un aplicativo como lo que vamos a hacer inclusive para desarrollo sostenible. Está por aquí. Ah, carachas. Ya le marcó, dígame unos 15 tipos y ya le sí que puedo marcar.
Ah, bueno, Dios, perdón. Ya le digo, pero gracias. Entonces, digamos, para desarrollar de pronto los procesos de ese estilo, tenemos que evaluar que si Python, que si Java, que si C, que si Pascal, etcétera, nos permiten utilizar los procesos de evaluación y análisis. Resulta que esos no son para eso. Un lenguaje para hacer mapas mentales desde el aplicativo de una herramienta de codificación y desarrollo sería ADA, una herramienta que efectivamente establece unos procesos de seguimiento, de evaluación y análisis profundo con IAS. Todos los demás trabajan con el uso de la IA, pero tenemos que incorporarla. ADA no, porque ADA ya tiene todos los procesos de autoevaluación, análisis profundo, dentro de lo que se llama la utilización de la machine learning y la big learning dentro de ese esquema. Efectivamente, con ese lenguaje, pues son los diferentes procesos y prototipos que se han utilizado para desarrollar los controles de la NASA, entre otras características como BIM. Obviamente que ADA pues, ya está en una decadencia, pero sigue implementando procesos de ese nivel. A ese nivel pues, ya han surgido otras herramientas que ya las veremos con mayor atención. Entonces, dentro de esas 17 condiciones, efectivamente, nos permite hacer análisis de ese estilo. ¿Cuál es el mejor recurso? ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es el mejor producto para ciertas características y ciertas tareas? Por eso se hace necesario que efectivamente, desde esta línea, como ya vimos el concepto y las diferentes características de lo que corresponde a un ambiente de desarrollo sostenible, donde estamos visualizando que el objetivo primordial del ambiente de desarrollo sostenible es garantizar la estabilidad a largo plazo. Entonces, efectivamente, mientras que en un proceso de análisis y desarrollo sostenible de objetivos empresariales se establecen procesos y productos a corto plazo. En un proceso de organizaciones internacionales como la ONU, establece un proceso de producción y mantenimiento que garantiza la inclusión, garantiza las 17 condiciones que ya me implementó para que establezcamos un proceso a largo plazo. Nosotros como ingenieros tenemos que siempre mirar los dos extremos, lo mínimo y lo máximo, el extremo A y el extremo B, ¿cierto? Digan que se pueden salir, digan. Y cogen un camino, tranquilo, y hablan allá solitos, con confianza. Listo. Entonces, en esa orden de ideas, efectivamente, este objetivo se establece a nivel global para que hablemos los mismos lenguajes. Por eso son las normas de calidad como la SST, la norma de calidad como la ISO 27000 y las 814.000, para que hagamos un software global y no local. De manera regular, siempre establecemos lo que nos pasa con un producto que fabriquemos en casa. Fabricamos un producto y cuando lo colocamos en puesta en marcha, en ejecución, resulta que ese producto no funciona. O si funciona, funciona a medias. Y si funciona a medias, tienen grandes problemas de intuitividad, de responsive, de garantías de seguimiento y demás características. Tan así es el error que se comete del proceso de diseño y selección de herramientas, que no escogemos herramientas como las que yo les comentaba en la clase anterior, estructuras de datos, para establecer un proceso de estructura de datos como para hacer un ciclo de salida dependiendo de determinada condición, utilizan muchas veces en determinados aplicativos do case o if then else. Digamos, validar un software es importante. ¿Quién dice que no? Hay que validarlo y hacer un seguimiento para que establezca una pureza. Y entre más validado esté, pues seguro que ese software va a tener un mejor rendimiento, ¿correcto? Hay gran diferencia entre lo que se llama rendimiento y eficacia. ¿Qué es eficacia? No, sí. Tú que sabes que ya hablas. Expresa. Pero, ¿qué término? En informática y ingeniería de software. Es Y ambiente y desarrollo sostenible. Estás en esa materia, ¿no? ¿O en cuál estás? Sí, es como si que funcione a la vez. No cumple como mucho. ¿Eficacia? Sí, no, que funcione. No, no, no. No. ¿Qué es eficacia, compañero? Recuerde que, perdón, que colaboro. Recuerde que tenemos el enfoque desde la línea de eficiencia y eficacia, ¿cierto? Tenemos los dos conceptos.
Y obviamente bajo esa característica surge la línea de rendimiento. Lo que pasa en la arquitectura tenemos, si yo coloco dos elementos de diferente marca, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Seguramente la compatibilidad, pero no va a tener un rendimiento del 100% porque las características de producción no son las mismas, ¿cierto? Los buses, los transistores, los elementos de configuración y demás, el mismo aplicativo de iOS, de la BIOS, no son las mismas características que le colocan al elemento A y al elemento B. Van a tener, pueden ser compatibles y la máquina funciona, pero como funciona un carro cuando le echamos gasolina, arranca y a la media hora ya deja de funcionar. Así funcionan los software. Arranca y funciona un tipo y después está muerto porque el rendimiento no es el mismo. Entonces, cuando uno habla desde el enfoque de arquitectura del rendimiento, pues estamos hablando desde esa línea que está combinando todos los elementos de configuración, todos los elementos de empalme, ¿cierto? ¿Qué se le conoce como configuración? Aunque no es la forma, ¿no? ¿Qué sería configuración? Conseguir los lineamientos de lo que se quiere hacer. Y no necesito lo que quiera hacer. ¿Qué es configuración? Para estimar el propósito de Es es para beneficiarse, o sea, a ver, tranquilo. Cualquier cosa. No le preocupes. ¿Pasa? ¿Qué es configuración? como Es. es la forma en la que algo está predeterminado por el físico. No. Es como gestionar los cambios de los intentos. Bueno. Vamos a hacer en la vida de los monomates nosotros. Vamos a hacer un vestido. Me toman las medidas estándar, el sastre y saca el primer prototipo, ¿cierto? Y pues hoy en día no se hace, pero digamos, o en la parte ya de grado. Uno saca el modelo y va y lo prueba. Al probarlo, entonces comienza a hacer los ajustes de que le queda largo de aquí, largo de allá, corto de aquí, corto de allá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces lo estamos adaptando. Alguien decía ajustes, efectivamente. Entonces, ¿qué es configuración? Desde el enfoque de informática. Gestionar y controlar los cambios del sistema. Incorporar en la adaptación del acoplamiento de los requisitos. ¿Sí? Cuando usted instala una tarjeta, memoria, un software, ¿qué tiene que hacer? Instalarlo. Al instalarlo, lo configura para que efectivamente corra adecuadamente sobre esa máquina. ¿Correcto? Cuando usted está desarrollando un software, usted tiene que hacer un software que sea responsive. ¿Y ese responsive a qué se refiere, compañero? Exactamente, a ese concepto se refiere. Entonces, esa adaptabilidad, lo que acaban de decir efectivamente, es lo que nosotros conocemos como la configuración. Lo mismo ocurre en la vida normal del proceso de tareas eficientes de lo que se llama la eficacia. Entonces, cuando hablamos de eficacia, es ese cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? A todo costo. La eficiencia, por eso muchas veces uno dice, vamos donde el mecánico, digamos, tener un carro. Vamos donde el mecánico de la esquina porque es más eficiente. ¿A qué se refiere? Es preciso. Es preciso. Ese man, cuando lo llevo allá, ese man con los mínimos requisitos me arregla el problema. Eficiencia. Y eficacia es el cumplimiento de los requisitos de esa adaptabilidad de los elementos a todo costo, de eficacia. Por eso decimos también cuando vamos al centro comercial tal porque allá, o a la tienda tal porque allá es eficaz, o mandemos a aquel pelado porque es más eficaz que un berraco. El man va y hace la vuelta y trae la respuesta, porque es eficaz, pues bajo cualquier situación. Eso le pega al concepto que nos venimos trabajando, rendimiento.
Aquí. Rendimiento. Y un ingeniero, rendimiento, compañeros. Que puede ser De todo lo que acabamos de hablar, adáptelo un buen ritmo de trabajo. en buen ritmo de trabajo, claro. ¿Quién diría que no? Pero efectivamente, ese rendimiento es precisamente esa sincronía que se hace entre el elemento A y el elemento B. Y en informática, ¿qué elemento tenemos? Dos elementos básicos de informática. ¿Cuáles son? Hardware y software. Entonces, esa es la sincronía, lo que se llama rendimiento. Cuando usted le cambia la mainboard a una máquina, por la misma, digamos, lo tenía en generación 5 lo cambió a generación 6 pregunto, ¿el rendimiento decae o supera? Dejando la misma referencia, con las mismas características, con las mismas velocidades, pero lo cambió de generación. Sube, ¿cierto? ¿Por qué motivo? No, no sería la respuesta de un ingeniero. Sería porque efectivamente el acoplamiento de las condiciones amplía las capacidades. ¿Correcto? Entonces, de ese enfoque, efectivamente, podemos llegar a pensar de que esa característica de eficacia y eficiencia nos da un rendimiento del 100%. Lo que ocurre efectivamente cuando nosotros estamos diseñando un proceso desde el enfoque de ambiente y desarrollo sostenible, que esa es la primordialidad de las características. Claro, un enfoque de ambiente y desarrollo sostenible en el desarrollo lo han llevado a la línea de la depuración del ambiente de las pantallas, del diseño gráfico, ¿sí? De esa interfaz. Claro, y obviamente la interfaz que nosotros utilizamos de manera regular en las máquinas, nosotros tenemos un recurso que es la interfaz más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la interfaz que nos gobierna la máquina? El sistema operativo, ¿cierto? El sistema operativo no es el dueño de la máquina. El sistema operativo simplemente es una interfaz. ¿Por qué es una interfaz, compañero? Sí, no es, usted lo sabe de kinder. ¿Por qué es una interfaz, compañero? ¿No? Exactamente. No hay skills. Mira que sí. Aquí hay máquinas. Ahí estamos. No es escondido. Bueno, entonces esa interfaz efectivamente es la combinación, la oportunidad de intercambio de tareas entre el usuario y la máquina. Eso se llama interfaz. Y el DOS no es más sino eso. Es un aplicativo compuesto de muchos programas, obvio, pero muy poderoso, con muchísimas tareas, pero simplemente la interfaz que establece. Y el ambiente de desarrollo sostenible nos solicita que desarrollemos procesos con interfaz intuitivas, con interfaz de reconocimiento y demás características. Por eso las nuevas tecnologías y las tecnologías disruptivas, entre ellas la robótica, la IA y demás características, la robótica viene fundamentada desde más o menos 1940, pero hasta ahora se ha venido desarrollando adecuadamente, ¿sí? Por eso nuestro amigo Steve Hawking determinaba que la robótica en los 2030 será el boom con la combinación de las IAs, pero obviamente será la inundación de una contaminación global, porque pues obviamente tendremos más elementos. Si así alcanzamos a tener medio jugueticos, el solo celular se ha convertido en un proceso de automatización de tareas, que es una guía total, ¿cierto? Es un sistema de información, pero efectivamente nos ha reducido las capacidades de nosotros de escribir, de lectura, de habla, de comunicación y demás características. Claro, no a todo el mundo, no a todo el ser humano, pero es una buena proporción. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, lo que corresponde a estas líneas, tendremos que identificar cuáles serían los parámetros y los patrones que permitan integrar, que permitan minimizar, que permitan establecer un proceso de reconocimiento en las condiciones de ambiente y desarrollo sostenible. Minimizar energía, consumo de agua, reducción de residuos, desarrollo sostenible en el tiempo, que es lo que precisamente la ONU nos exige. Desde ese enfoque, entonces, efectivamente, podemos llegar a pensar de que una introducción del desarrollo efectivamente no sostenible
nos establece una línea principal de vincular elementos a la industria, automatizaciones, la robotización, el proceso de consumo de energía, entre otras características. Por eso, efectivamente, estaremos viendo en los próximos, de pronto no ustedes, pero sí su tercera generación, estarán viendo las ciudades sostenibles, robotizadas, automatizadas, con implementación de procesos de IA y demás características. Y eso que la IA va a ser el mínimo dolor de cabeza, porque en las próximas décadas, a partir de 2040, tendremos procesos como la inteligencia y el razonamiento profundo. Las IAs que tenemos hoy en día apenas están combinando bases de datos y sacando resúmenes medio chimbos, pero sacan. Bien, esas ciudades inteligentes, como podemos verlos de pronto en Suiza, podemos verlo en Japón, podemos verlo en Shanghái, en Texas, en uno de esos pueblos, son ciudades que ya están en Alemania. La Alemania tiene bastantes carreteras, bastantes edificios, bastantes industrias, muy, pero muy automatizadas, ¿sí? Si uno viaja a China, uno se da cuenta que encontramos bodegas llenas de personas haciendo procesos manuales. Si uno viaja a Alemania, se da cuenta que encuentra grandes bodegas de producción, pero con máquinas produciendo que es a otro precio. Bien, entonces, la segunda característica en esta línea es la tecnología sostenible, en la cual efectivamente el uso de diferentes tecnologías como la solar, plantas solares, productoras de agua, productoras de materia, son las que necesitamos para garantizar que el desarrollo sostenible del ambiente se garantice en este esquema, ¿correcto? Entre otras características. En esta línea tenemos que tener en cuenta mucho las TIC. Recuerden que las TIC, parte de su acrónimo, pues son las tecnologías de información y las comunicaciones, nos establecen qué, compañero, qué son las TIC. ¿Quién pueda colaborar, apuntarle? ¿Quién es mi monitor? Ah, mi monitor no está. No ha llegado. No, sí está, pero está en vivo. Eh, a ver, porque vamos a ligar mi colaborador. ¿Qué es? Recuerda, yo tengo una tarjeta puntos, no para colocar puntos negativos y positivos, por favor. Alguna respuesta tiene que caer como futuros ingenieros. Entonces, ¿qué? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué son las TIC? No, ese es el acrónimo. ¿Qué nos enfoca las TIC? ¿Qué nos permite las TIC? Generar qué? ¿Qué hace? Es un conjunto de tecnologías combinadas, obviamente, que nos permite generar ambientes y entornos de trabajo en cualquier dimensión, ¿cierto? Si estamos en un banco, si estamos en la oficina, si estamos en la cocina, si estamos en el taller, son ambientes que nos permiten generar con el uso y la combinación de tecnologías. Y eso en la tecnología sostenible precisamente lo que demanda esas características. Ustedes tendrán que producir software de esas características para que sea... nosotros producimos un software para una ferretería, por decir algo así medio chimbo, y resulta que lo ponemos a rodar, pero resulta que ese software no se apaga después de determinado tiempo, sino que sigue la pantalla prendida ahí, 100%. No se cierra, sino que siguen las bases de datos abiertas. Entonces, la pérdida de bases de datos de manera constante hace reproceso y reprocesos. Eso es insumo y consumo de grandes procesos de energía, grandes procesos de agua, grandes procesos de mano de obra. Ya hoy en día no se trabaja el concepto de tiempos y movimientos como en la industria, pero se manejan los tiempos de seguimiento y control de rendimiento. Otra característica efectivamente es la eficiencia de energía de sistemas de TI. Todos los sistemas de TI obviamente están diseñados a partir del 2028, efectivamente. Los diferentes gobiernos tienen que comenzar a implementar una serie de seguridades. Acá por lo menos nos faltarían sensores de aire, sensores de calor, sensores de incendio y demás, ventiladores y más características. Faltaría una serie de características que a partir del 2028 lo van a exigir en ambientes suaves como la educación, inicialmente. Pasarán a la industria, pasarán a la oficina y pasarán al entorno de casa. En las casas, aunque ya lo están produciendo, en las casas, los nuevos apartamentos tienen que tener una cantidad de sensores obligatoriamente. En esa industria ya arrancaron con ese requerimiento. En el proceso de... No cambió, no cambió, no cambió.
Bien, en la línea de gestión de riesgos, efectivamente, vamos a encontrar varias características que efectivamente nos acercan al concepto de lo que se llama la seguridad. Por eso, desde el enfoque de la seguridad, tenemos que identificar ciertos factores como el software vulnerable, el software no vulnerable, los recursos de programación en herramientas de TI adecuados para poder gestionar las características. Esas características de gestión de riesgos y residuos es el reciclaje, la clasificación, la producción, la retroalimentación y la generación de residuos adecuados para poder garantizar la sostenibilidad de un ambiente de software y programación. Esta gestión efectivamente nos va a permitir lo que vemos en pantalla, una clasificación 100% de recursos, 100% de residuos, que van a permitir, de pronto nosotros todavía en la mesita de noche, si usted hace un flyback, van a encontrar en su cabeza una cantidad de teléfonos, de cables, de pins, de conectores, teléfonos antiguos o viejos, pensando que algún día lo va a reparar. No, eso no le sirve ya para nada porque la tecnología va aumentando. Cada vez es mejor y cada vez es más barata. Entonces es más barato botarlo a la caneca que ir a cambiarle un microcircuito o un componente, ¿correcto? Ese elemento efectivamente es más costoso configurarlo y adaptarlo, porque recuerden que en informática hay un concepto que se llama que el padre no recibe al hijo, el hijo recibe al padre. Entonces, por ese motivo, entre más reciclemos, pues nos vamos a quedar con una cantidad de recursos debidamente guardados y almacenados innecesariamente. La eficacia y la eficiencia en el concepto de la privacidad, pues obviamente es un mal moderno y mal de ahora. Nosotros de manera constante queremos saber lo que le llega al compadre, al novio, al amante, al vecino, etcétera. Siempre queremos saber cómo le llega y qué le llega y por dónde le llega. Entonces, el flujo de datos va a ser bastante intenso y por eso la norma ISO 27001 nos va a permitir garantizar y asegurar ese componente. Claro, la norma ISO 27001 en el numeral 8751 nos establece la ética y la eficiencia del uso de datos, entre ellos el uso de la data. Recuerden que hablábamos nosotros entre esas características, ¿qué era la metadata? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la metadata? De los datos que se nos dio como una foto, ¿listo? Esa foto no solo la información de la foto, sino atrás de esa foto está de dónde se tomó, O sea, los datos adicionales, datos de configuración, datos de adaptabilidad, datos de reconocimiento. Entonces, de ese enfoque, efectivamente, hoy en día usted ya no pueden hacer un aplicativo, una app, donde el aplicativo permita la salida de la data. Fíjense que en este momento la Corte, la Corte de Justicia sacó una ley en la que le exige al Ministerio de las TIC y al Ministerio de Comunicaciones que todas las aplicaciones a partir del 2025 tengan un cobro como WhatsApp. O sea que su factura en gastos se va a incrementar. Ya le van a cobrar el uso de WhatsApp, el uso de Face, el uso de diferentes redes sociales. ¿Por qué motivo? Porque el ministerio detectó que efectivamente se estaba haciendo una línea de inequidad. Esa inequidad significa que muchas personitas tienen un recurso más bueno y otro recurso más malo.
Para que efectivamente mantengamos un recurso estable, la Corte de Justicia estableció que tenían que a partir del 2025, segundo semestre, comenzar a facturar. Entonces no se les ha agarrado que a partir del segundo semestre les van a cobrar el uso del WhatsApp o se lo van a eliminar y usted tiene que descargar la red social que le convenga mejor. Puede ser Telegram, puede ser WhatsApp, puede ser varias, entre esas líneas, como se dice. Proyectos de desarrollo sostenible. En la parte de proyectos, efectivamente, tendremos que aprender a implementar la consistencia de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las condiciones? El desarrollo sostenible nos va a llevar a una línea en que tenemos que producir un proyecto para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de un proyecto, de un producto, de un servicio. No significa que de pronto, como lo que pasa aquí normalmente en Colombia, nosotros hacemos un proyecto en Colombia para garantizar el hambre cero a los niños de la calle del Parque Nacional, ¿se llama? Del Parque Nacional. Ese es un proyecto. Pero resulta que ese proyecto es de mientras que está el gobierno, mientras que está el gobierno en turno. Ese proyecto tiene que dar adelante garantizarse en el tiempo como una norma, como una ley, eternamente. No, y es más, y tiene que ser escalable. Significa que si arranca con la muestra del Parque Nacional, pues tienen que comenzar a crearlo para las diferentes localidades de Bogotá, para que sea sostenible en el tiempo. Bien, en esa línea, la combinación de las diferentes tecnologías, como las APP, como las web, van a permitir que las TI, las TIC, la ofimática y demás líneas, pues precisamente se combinen para poder sostener una producción. Bueno, sí. Una producción que lleve a una consecuencia de uso de herramientas eficaces y eficientes, entre otras características. Por eso en los teléfonos, usted de manera regular no tendría por qué salirle mensajes, se le llenó la memoria, no tendría por qué tener, sino que el propio sistema, esa interfaz que nos permite la comunicación, nos garantiza que nos va a limpiar después de que una app no se utilice después de 30 días, la elimine. Pero no se elimina sola. ¿Por qué? Porque aparte de eso, usted si es un teléfono no lo tiene debidamente configurado para que después de 30 días se eliminen los datos. ¿A cuántos usuarios de su chat de WhatsApp les tiene para que los mensajes se eliminen solitos? Y su teléfono se llena de música, de mensajes, de audios, de textos, de documentos, y usted luego no tiene sino, después de tener 50 gigas en su máquina, no le quedan sino cero con esa capacidad de una máquina tan sencilla como un teléfono, que debía estar al 0%. Ya no tenemos por qué estar. Algunos de los chicos que se acercan a un proceso, a un proyecto, dicen, ay, es que se me quedó la USB. Digo, Dios mío, eso le adaptamos a uno de administración, a un contador, a uno de otra carrera, pero acá no, porque ¿dónde más podemos almacenar los datos? En la nube. Exacto, en una herramienta de administración de datos, entre otras características. Entonces, se presenta algún proyecto, alguna tesis de grado para hacer la presentación, y no, que se le dañó el CD, que se le dañó la USB, que el computador del vecino no prendió. No, usted tiene la nube, usted tiene mil herramientas, pero no es que se llevó el que deja llenar la memoria y la nube es porque efectivamente estamos fuera de foco, ¿sí? Porque la nube tiene que estarse limpiando solita, hay que programarla, los parámetros de configuración y adaptación para que tenga un rendimiento óptimo. Que la máquina después de comprarla, mira, ha ocurrido que hay personas con conocimiento en TI y obviamente al día siguiente están viendo un consejo de amigo, oiga, aquí máquina es muy lenta. No, lo que pasa es que su máquina no tiene una configuración de memorias adecuadas. Compro memorias de una marca, de una referencia, un banco de 32 de una referencia y un banco de 32 de otra referencia. El rendimiento no va a ser óptimo. Aquí representaría 64 gigas, pero no tiene un rendimiento de compatibilidad entre los dos bancos porque no tiene las mismas referencias.
por decir algo, puede ser un D3, D2, de la misma característica para que tengan compatibilidad. La máquina, por ser máquina, lo reconoce, pero por ser máquina. Pero para procesos, no lo reconoce. Y su máquina se vuelve lenta. Cuando ustedes están navegando, ¿cierto? Bueno, cuando navegan, cuando internetean, no navegan. Ustedes se pueden abrir ventanas, muchísimas ventanas. Obviamente que esa cantidad de túneles de ventanas en la máquina va utilizando memoria, ¿cierto? Tanto memoria RAM como memoria física. Porque la máquina de tanto subir datos a memoria, para consultar la siguiente ventana tiene que descargar una tarea que usted tiene pendiente en la RAM. Ahí ella la baja como una islet y la pone en un, por eso tenemos muchas páginas de TMP, de PACK, son archivos temporales de memoria, porque la máquina lo ha bajado y lo ha puesto temporalmente pendiente para ser consultado. Entonces, aparte de eso, y aparte que efectivamente está generando un túnel de apertura de comunicación, y por eso tendremos muchos rastreadores por debajo consultándonos porque la máquina se vuelve lenta. Hay muchos troyanos que se la pasan rastreando la cantidad de ventanas que usted deja activas. Eso se llama un ambiente no sostenible en el desarrollo y producción de herramientas de comunicación. Entonces, entre otras características, en el mercado efectivamente existen 4 APPs muy importantes para garantizar el desarrollo. La Green Tips, que se refiere a todos los consejos que podamos recibir para poder hacer un ambiente sostenible. Es una app que, pues, que la van a consultar y mañana me van a hacer una pequeña demostración cada uno en un informe para mañana. La segunda app es ¿dónde reciclo? Pues efectivamente es una app que me permite saber dónde, espacios, la característica, las condiciones, los lugares, de cómo reciclar, cuáles son los requisitos, qué parámetros determinan, entre otras características. La tercera app se llama Goodbit. Se trata de una base de datos de más de 750.000 productos para que efectivamente nosotros no estemos produciendo lo mismo que ya está. ¿Por qué motivo, pregunto, por qué motivo cuando ustedes están desarrollando su proyecto de grado, les dice qué productos de ese producto hay en medio? Usted tiene que averiguar si va a ser va a ser un brazo robótico para mover productos en una industria del punto A al punto B. Tiene que averiguar cuántos proyectos de esas mismas condiciones y características existen en el medio. Si ya existe, entonces, ¿qué podría usted mejorar? Y no es simplemente ir a hacer un producto nuevo nuevamente. No, pues de volver a descubrir agua tibia, pues qué bobada, eso ya está descubierto, ¿cierto? Hay que ir a coger esa agua tibia y a ver ahora cómo la mejoramos, cómo la transformamos, cómo la cambiamos. Se trata de eso. Por eso, efectivamente, existe esa app, Goodwin. Esta permite, efectivamente, que se identifiquen esa cantidad de productos repetidos uno tras otro, ¿correcto? Bien. Guía de reciclaje. Esta guía, efectivamente, que aparte de la guía de cómo reciclar, esta nos establece cómo separar los productos. Cualquiera diría que eso es muy tonto, pero resulta que efectivamente ni siquiera nosotros en los centros comerciales sabemos reciclar. A pesar de que ahí dice papel, plástico, comestibles y demás. Y uno ve a la gente, párense en un centro comercial cualquiera, puede ser de Santa Bárbara, Aladino, y fíjense en esos kioscos de reciclaje y verán que la mayoría de la gente echa los productos inversos, donde dice desechables y orgánicos, echan todos los plásticos. Y en plásticos, todos los orgánicos. Y así sucesivamente. Entonces, desde esa línea no sabemos. Pero entonces nosotros tenemos que hacer una app, una guía. Quiero que esa parte del proyecto para esa característica. Entonces, váyanse apropiando del tema. Bien. En esta línea, efectivamente, tenemos un concepto que es lo que se llama un reciclaje de innovación sostenible e innovación tradicional. Cuando nosotros nos referimos a un reciclaje y una
ambiente y desarrollo sostenible, sostenible y no tradicional, se está refiriendo a unas características donde efectivamente no se garantiza una producción en el tiempo, sino se garantiza un elemento para la necesidad. Entonces, cuando hablamos de un requerimiento de un producto y un elemento para la necesidad, es un reciclaje de innovación tradicional. Nosotros, a partir del 2025, por norma ya de la APP, estableció que teníamos que hacer un proceso de producción sostenible. ¿Y qué significa sostenible? En esa línea, efectivamente, el objetivo primordial de lo tradicional es desarrollar productos y soluciones que satisfagan las necesidades del momento, como el hambre. Yo siempre tengo hambre y voy como algo y ya quedé listo, pero no me dejo lleno para toda la vida. No, lo que se busca es que efectivamente en la innovación sostenible tengamos un producto para el resto de la vida. Claro, un producto que uno desarrolla que supuestamente va a durar eternamente, pues tiene que ser escalable, tiene que ser transformable, tiene que ser innovador, tiene que ser en mejora continua, siempre buscando la mejora continua. Entonces, por ese motivo, la innovación se aparta del proceso de innovación tradicional para tener su propia línea de características tradicionales. Esa línea se establece en abordar diseños que garanticen la tranquilidad. Muchas personitas como las personas que tienen los albinos, tienen problemas de visualización directa con una máquina, ¿sí? Las personas de tercera edad, efectivamente, después de cierta edad ya no pueden visualizar lo que está en la pantalla, tienen que utilizar lentes, como tienen que utilizar ciertas gotas y más características. Se busca que efectivamente en el diseño que se implemente para el nuevo desarrollo sostenible de la interfaz de usuario, pues se garanticen ciertas condiciones. Que ya no tengamos que utilizar lentes, sino que la pantalla se adapte a nuestros ojos. Se busca esa característica, imagínense. Una perspectiva a largo plazo. Esa perspectiva a largo plazo de los objetivos del desarrollo sostenible es que perdure en el tiempo el cambio, la transformación, la innovación de esas características. Por eso tenemos estos 5 elementos de innovación sostenible que nos van a permitir por un lado, uno, establecer nuevas ideas novedosas. Te quedo acá. Redacción de nuevas ideas revolucionarias, disruptivas, ¿cierto? Esas ideas que efectivamente garanticen un proceso perdurable en el tiempo, que se establezca un proceso de combinación y de entendimiento con el ser humano, que no sea el ser humano el que esté trabajando para un futuro, sino que el futuro esté pendiente de la llegada del ser humano. Técnicamente nosotros hoy en día estamos hablando del futuro, pero resulta que el futuro lo hemos tenido desde hace ya 10 años acá, al presente. En el futuro técnicamente no tenemos, sino de pronto tendríamos un proceso de razonamiento profundo en IAS, que es lo que posiblemente viene. Bueno, de pronto viene la nueva generación de computadores, que ya técnicamente ya es una idea actual. ¿Cuál es la nueva generación de computadores, compañero? Allá, chico de verde. Ah, ah, bien, pues. Compañero, ¿cuál es la nueva generación de computadores? ¿Cuándo? La nueva generación de máquinas, efectivamente, estas máquinas que tenemos acá, inclusive los pinches celulares, son computación básica. Computación que ya va a pasar de moda en el 2035. Las nuevas máquinas, efectivamente, vienen con más procesador, con más capacidad, con más características. Estas máquinas básicas, como las que tenemos al frente, son máquinas que trabajan en el plano normal que nos enseñaron en kindergarten. ¿Qué nos enseñaron? XY.
Las máquinas quantum vienen con un proceso de verificación en X, Y, Z, en 3 planos. Nosotros, ¿cómo aprendemos a ver? Vemos solamente en el plano X, Y, no más. Por eso programamos y diagramamos en X, Y. Jamás, bueno, los chicos de ahora, de 5 y 6 años, logran ver las perspectivas, logran ver, o sea, ya probado, la reacción en tres entornos. Por eso la cuántica viene con esas condiciones, viene para establecer, bueno, sabiendo que la computación básica, ¿cuáles son las medidas de la computación básica? Las medidas de información, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de información? Allá, compañero, de blancos. ¿Cuáles son? Exacto. El bit, el byte, ¿cierto? ¿De qué está compuesto un carácter, compañero? De 8 bits, ¿cierto? Entonces, la cuántica no viene con eso. La cuántica viene con una relación ya no de bits, sino de quantums, que se relaciona con 0 y 1. Pero a diferencia del bit, del byte, ¿cierto? El byte no establece una traslación del punto A al punto B, sino que establece un punto de llegada finito. En la quantum, usted puede enviar a través de este muro una señal y traspasa. Aquí lo envío como 0, allá puede llegar como 1, pero siendo el mismo valor. Por eso la cuántica va a establecer un proceso de omnipresente. ¿Qué significa? Está en todos lados, exactamente. Y podemos visualizar el mismo dato en diferentes puntos en el mismo medio. Es algo muy poderoso. Por eso la cuántica, mire, una máquina de estas, en las pruebas de desarrollo de software que se coloca una máquina de estas, para solucionar los problemas, digamos, que se le coloca para medir su capacidad, su velocidad y todas las características de configuración y arquitectura, se demora en promedio 7 años y 30 horas, en promedio, en solucionar un problema. El mismo problema en una quantum se va a demorar 7 horas, y un poquito menos. Pasamos de 7 años a 7 horas. ¿Qué significa? Que la velocidad de lo que estamos hablando en innovación se rompe al 100%. ¿En qué se garantiza, como ustedes van a leer para el jueves, la 27001? La 27001 se basa en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad. Eso se va a romper. El sí que es la integridad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, se rompe al 100% porque con esa velocidad cuántica, los hackers ya rompieron fronteras. Ya están leyendo cualquier clase de dato que circule en la red. Entonces, ya efectivamente, un troyano ya no va a existir. Tal vez exista otra clase por eso esa mala programación de desarrollo que existe donde generamos backdoor, donde generamos gusanos, donde generamos bushes y demás características, pues van a ser identificados. Es que hablar de un nanosegundo es un mundo de tiempo en cuántica. En cuántica, efectivamente, tendremos esa característica. Por eso la relación de este desarrollo sostenible con el ser humano tiene que ser al 100% aplicable. En tercer nivel tenemos precisamente esa relación de globalización. ¿Por qué la norma ISO 27001 la podemos aplicar acá en la universidad y nos vamos para Harvard y tiene que ser la misma norma? Porque tenemos que hablar el mismo lenguaje de producción y desarrollo. Entonces, esa globalización, que ya no hablamos de globalización, hoy en día hablamos de qué. ¿De qué? ¿A qué? ¿De qué desarrollo? Hoy en día hablamos de digitalización, ya no hablamos de globalización. Entonces, la digitalización es un entorno en el que efectivamente nos permite establecer otras condiciones diferentes para poder garantizar esa normalización de datos. En cuarto momento, efectivamente, está todas las TI, toda la implementación, la distribución, el crecimiento, desde el enfoque de hardware y desde el enfoque de software.
Y obviamente, como lo mandaba el proyecto anterior y lo decía, la innovación sostenible tiene que garantizarse en el tiempo. ¿Y cómo se garantiza en el tiempo? Pues con un proyecto y una inyección económica garantizable. Es por eso que efectivamente podemos llegar a conceptualizar que la innovación sostenible establezca un desarrollo de software, de herramientas, de diseño y de interfaz de usuario que garanticen esa producción y compatibilidad con el usuario. Ojo, muchachos, siempre tenemos que pensar en el enfoque del usuario y la máquina, no solamente de nosotros mismos. Bien. Vea un tema que efectivamente a ojo de buen cubero diríamos que no tendría relación, pero efectivamente la ingeniería social es una línea que nos lleva al enfoque de poder garantizar precisamente un desarrollo, un ambiente, una combinación, una integración sostenible. El concepto de ingeniería social viene desde la ciberseguridad, en el caso de informática, ¿no? Porque, pues, obviamente, ingeniería social desde el ámbito normal, pues es esa combinación de parámetros, normas, reglas tradicionales, desde el enfoque normal. Pero desde el enfoque de la informática y la ingeniería, tanto de software como de hardware, perdón, de software como de sistemas, pues efectivamente nos lleva al proceso de la ingeniería de ciberseguridad. Desde el enfoque de ciberseguridad, ¿qué sería ingeniería social, compañero? Sí. Primero, pues, la ingeniería social sería como una técnica de manipulación en donde se engañaría a la gente para acceder a información. Correcto, muy bien. Sí, Exacto, entonces ya desde el enfoque de informática sería eso, cogiendo el contexto de la ingeniería social tradicional, que es la psicología, que es la combinación, que son las relaciones sociales, que son las estructuras, permisos y normas. En la informática y en ciberseguridad, precisamente tratamos del desarrollo de software en las mismas condiciones, engaño, traslapación, suplantación, combinación y demás características. Eso sería desde el enfoque de desarrollo sostenible en la ingeniería social. En esta línea, efectivamente, el concepto pleno de ingeniería social nos establece que la ingeniería social es el arte de explorar psicológicamente al ser humano. Es el arte que permite manipular las condiciones, parámetros y requerimientos que se han implementado desde el enfoque de ingeniería social. La ingeniería social se puede implementar, como lo decía, en ambiente de desarrollo sostenible, en ciudades inteligentes y demás, o sea, edificios, en, en computadores, en industria, en parques y más características, entre otras líneas. Obviamente que los sistemas de la ingeniería social en TI buscan la combinación de los dos elementos, que podamos fusionar el software y el hardware para poderlo manipular y poder hacer un engaño, una traslapación de condiciones y requerimientos del ser humano. Fíjense que desde el ambiente y desarrollo sostenible, lo que se pidió en la segunda dimensión es que se enfoque en el ser humano. Acá, la ingeniería social se enfoca al 100% en el enfoque del ser humano para poderlo engañar y demás características. Claro, un elemento importante en el que siempre buscamos y para lo que nosotros trabajamos es para la administración de la data. La data es por lo único que nos mueve la conciencia, sabiendo que la data hoy en día pues, es el mejor activo de cualquier empresa. La administración de la data, las bases de datos, la producción, las características, las condiciones, las búsquedas y los demás
algoritmos que podamos producir, siempre es para la administración de la data, bueno, otras características. Y obviamente, cómo poder accesar a ellas. El objetivo primordial siempre es el acceso. En ingeniería social es siempre buscar penetrar los controles, penetrar las seguridades, violar las seguridades y demás características en ciberseguridad desde el enfoque de la ingeniería social como tal. Obviamente que esto nos da un concepto de ambiente y desarrollo sostenible. Porque ¿para qué implementamos esas condiciones? Pues obviamente, vuelvo y digo, esto se puede caer fácilmente si la computación cuántica llegase mañana. Automáticamente esto no serviría de nada. Si afortunadamente la cuántica está por llegar a nivel comercial en los 2035 en promedio. Es factible que se adelante, ¿sí? En Alemania ya se tiene un super servidor, en China han desarrollado el segundo servidor más de cuántico más avanzado. Estados Unidos está en silencio, sacó el primer generador, pero pues después de que China y Alemania sacaron sus cuánticos, pues ellos se han quedado en silencio, no sabemos en qué estado se encuentren, es factible que ya vayan a sacar un super herramienta. Bien, ¿qué técnicas encontramos desde el ambiente y desarrollo sostenible para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos? Entre ellos encontraremos obviamente el phishing, que es una técnica para suplantar, para engañar efectivamente en todos los entornos de pantallas, de videos, bueno, lo que ustedes quieran en correos, todos los servicios de Internet que podamos encontrar. La ingeniería social telefónica, pues ni se diga, esa es invasiva, ¿cierto? Hasta un pinche man desde la cárcel nos manda un pinche mensaje y ya se nos arruga hasta el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el teléfono tenemos los parámetros adecuados. Cuando el teléfono habla solo, el teléfono dice, oiga, si usted me parametriza bien, yo le trabajo muy bien. Pero no le pregunto, ¿quién de ustedes le tiene un antivirus a su máquina, al teléfono, al smart? Un antivirus. Se supone. Muy bien, se supone. Por eso, si cada vez no descarga un archivo, una pega como tal, Exacto. Hoy es que hay también a Play Store que su propio antivirus no hay fuera de eso, él ya también sabe lo hizo. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar los parámetros. En el teléfono no están los parámetros. La mayoría de los teléfonos, se juega cualquier teléfono, el suyo, y verifiquen si los parámetros de seguridad están activos. Entonces, por ese motivo, desde esa línea. Suplantación de identidades de redes sociales. Pues eso sí, en esa línea, efectivamente, el ambiente de desarrollo sostenible lo que busca es garantizar esas grandes bases de datos donde podamos identificar, como una de las líneas en las que presentamos el ambiente y desarrollo es encontrar una base de datos de productos en el mercado sobre ambiente y desarrollo. En ingeniería social, lo que buscamos es encontrar una base de datos de todas las posibles herramientas para poder minimizar la suplantación, la ingeniería, la combinación y demás características. La ingeniería social en personas. La ingeniería social en personas efectivamente establece es la violación de su perfil al 100%. No es la suplantación en las redes sociales, no, es la suplantación. Fíjense que aquí en Colombia nos ha llegado hack y nos ha atendido la presidencia, aquí lo más chistoso. Nos llegaron un príncipe, un jaque de Oriente, y aquí los atendieron como reyes, cuando en su país de origen eran mendigos. Pero aquí llegaron diciendo que eran. ¿Por qué? Porque el perfil fue implantado al 100% a través de las diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque el ambiente sostenible de producción y desarrollo no cumplía las características. La presidencia no tenía cómo verificar esas características de ese marco. Pero aquí llegó y lo atendieron como un príncipe. Y se gastaron cualquier cantidad de plata. A la vicepresidenta, hace 3 meses precisamente, la vi atendiendo a un príncipe, venía con el príncipe Carlos y otro más, otro príncipe.
pues efectivamente al día siguiente nos enteramos de que el otro príncipe no era un príncipe, era un ciudadano común y corriente del Oriente, del Lejano Oriente. Entonces, en personas. Ataques de ingeniería social dirigidos a empleados de una empresa. Bueno, ese es el pan diario, el pan común. Esos ataques dirigidos efectivamente es porque la gente no tiene los teléfonos parametrizados, porque presta a todo lo que le aparezca en las diferentes redes sociales, le da un like. Pues, ¿cuáles de las redes entre Face, Instagram, entre Link, cuál de ellas es la más peligrosa para utilizar el celular? ¿Cuál es la más contaminada? De esas tres. No, mire que Facebook Meta tiene más bien un nivel más asegurado. Instagram es una porquería. Usted descarga Instagram y automáticamente le comienzan a llegar toda clase de gusanos, de basuras y de troyanos. Correcto. Le invaden su teléfono, entre otras características. Ataques de ingeniería social durante eventos públicos y conferencias. Bueno, es peligro con eso, o con eso. Cuando ustedes tienen una conferencia, en una fiesta, en un party, alguna cosa de ese estilo, no se la pasen escaneando lo que le pasen por delante. Porque ahí está el virus, ahí está el hacker, ahí está el troyano. Entonces tengan cuidado si no es de su resort. Ahora, miren que vean el cuento. Muchos de esos códigos QR que ustedes están leyendo de manera aleatoria, porque ahora se volvió el común, ¿cierto? Y nosotros fácilmente los podemos y los escaneamos o simplemente los descargamos y los utilizamos. Esos códigos QR los pueden llevar a una internet profunda. Tengan cuidado. Si ustedes van a una internet profunda, el nivel, me imagino que irán con algún traje de protección adecuado, con alguna herramienta óptima para poder navegar. Exacto. Bien, entonces, ¿cómo funciona la ingeniería social? La ingeniería social abarca una gama de competencias de las cuales exploramos las características del código entre una línea. Abarcamos características como la curiosidad y la cortesía, de deferencias de la autoridad, etc. Esas líneas de la ingeniería social son las que se aprovechan desde el mundo normal social. Ustedes saben que existe un código para leer los gestos y los gestos faciales, poder saber qué está pensando y cuál es la proyección de la gente. Existe un código internacional mundial que si lo aprendemos podemos saber los mínimos gestos que una persona hace a la medida que se le va charlando o se le presenta un tema. Y podemos saber si la persona, sin tener un detector, digamos, el poder leer los gestos con código es como un escáner, ¿cómo se llama ese aparato para leer? Un detector de mentiras. Es la misma cosa. Este código internacional detecta los mínimos movimientos de la cara, del cuerpo, las condiciones y las características y pueden adivinarle, pues entre comillas adivinarle porque está leyendo. Uno va expresando todo. La gente dice que le estoy leyendo su mente, pero no. Está leyendo sus condiciones. Eso está llevado a un código de programación, el hackismo. Entonces, la ingeniería social nos va a presentar una ayuda bastante alta para poder mirar qué condiciones podemos implementar y cómo podemos atacar el nuevo proceso del ambiente y desarrollo sostenible. Recuerden que el ambiente y desarrollo sostenible nos lleva a una reducción de retrocesos, a una reducción de recursos. Cuando yo hablo de recursos, pues no siempre pensemos en algo físico, sino que pensemos en herramientas, en el caso de programación, de framework adecuados, óptimos, de costo, de tamaño, de usabilidad y demás características. Entonces son condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder garantizar un ambiente sostenible y que no sea un ambiente tradicional.
Recuerde que el ambiente tradicional lo único que busca es cumplir un objetivo de satisfacción momentánea. El ambiente sostenible, la innovación sostenible, lo que busca es una prolongación en el tiempo, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Bueno, entonces, ya llamo lista. Para mañana, no olviden tener los dos conceptos que les dije. ¿Cuáles? Mañana es virtual o Mañana, no sé, mañana es virtual. no han dicho nada. Le ponen aquí virtual, sí. Mañana es virtual. Y le ponen aquí donde dice. Pues de mañana, por favor, hacer un paneo sobre las 4 APPs que les dejé para que las estudien y las presentamos mañana. Bueno, y el jueves presentamos las tres normas. Ese lo verificamos y a ver si necesitamos verificar estos días. Sí, ya está, ya va. Pues, ¿qué? Porque hablan tanto. ¿Batallones? ¿Batallones? Ambos, porque el primero se entra el mismo día y el otro que está para entregar el 13 se cerró hace días también. ¿Este? Ese es el segundo. Y el primero es el glosario. Aula virtual, tantán, grupo ambiente. Ese taller de glosario se cerró el mismo día que el otro. Y ese usted dijo que va a dejar más tiempo, el primero. Vea, le voy a probar. ¿Este más tiempo? No, ese se cerró mejor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos son? Gracias. Ese usted dijo que iba a dar más tiempo. Mira, y lo este puso- se cerró el 1 de junio. Ajá. Fue el día. ¿Para cuándo? Para hoy. Oiga, pero pongámosla para hoy. Sí, porque yo no. A las 23 se cierra. De la noche, sí. Ah, sí, claro. Horario bonito. ¿Listo? Y el otro ya está cerrado. Ya te lo modificamos. Y el segundo, ¿cuál sería? Este, ¿no? La lectura. Ajá. Este se cierra. Ese se cierra hoy, pero ya está cerrado ¿desde cuándo? A ver, le digo. No, hasta hoy se cierra. Pero no se puede descargar, entonces algo. No dice, es que dice mayo. Ah, Por ese motivo. Tienes razón. A la 23 junio 3. Se cierra hoy. Listo. Satisfechas me decías. ¿Usted es coordinador, chicos de acá?
para que me digan quién se ha retirado, quién no se ha retirado. Sí, ven, ayúdame con ese tema. Porque acá venga para acá más bien. Entonces, hoy qué es 3, ¿cierto? Profe, quería preguntarte, Lista, por favor. Señor, cuénteme. profe, no sé si me puedes recordar, porfa, las actividades que quedan pendientes para esta semana. Bueno, dame un minutico, ya moriste, ya te oigo. Dale. Más bien ayúdame con los que están retirados. Listo, profe. David Alexander, Juan Camilo, Jairo Emanuel. Sí, está propio. Gracias. Retirado. ¿Retirado? Sí. Ese también, profe. ¿Sí? A no volverlos a llamar. Manuel, sí estoy. Sí, ya. Sí, ya, no, ya lo. Ah, el R son los que faltaron. Los Señor, retirados. retirados. Tania. Tania no vino. Sí, no me acuerdo. ¿Quién es? Michael Yesid. Michael Yesid. ¿No vino? Dana, Valentina. Jonier. Omar Santiago. Diego Fernando. Fernando José. Fernando José. Dígame, Carlos, un momentico. Ah, profe, sí, Michael Moreno también está retirado. Michael Mero. El de arriba, el del continente. Ese. O sea, pero ya me perdí donde iba. Diego Fernando. Fernando José. Delgado Javier. González Pardo. Guerrero Gaona. ¿Puedo tirar? No. Guevara Montalvo. ¿No vino? ¿No vino Guevara? López Gómez. Lora Martínez. ¿No vino? No, profe, sí está allá. ¿No vino? Sí está allá. Dígame, presidente, porque ¿No escuchas? No te veo. Maceta Hernández. Mancera Ordóñez. Retirado. Terminé. Retirado, profe. Martín Arango. Molano Perilla. Molina Borges. Molina Borges. Más están más. Morales Acero. Moreno Ochoa. Los que tienen, no. Muñoz. Ahí retirado. Muñoz Cortés. Yo, profe, yo. Aquí. Julián, por Dios. No, profe, ahí. Sí, André Felipe. André Felipe. No, profe. Allá, ¿no? Ortiz Rodríguez, Rubén. Rubén Jaime. Juliana, sentale, tiene en el grupo. Por favor. Pero, ¿cuál grupo? ¿El del general? El salón. Formados compañeros. ¿El general? ¿El grupo general? Sí. Ah, listo, dale. Gracias. Laura Sofía. Esa nunca existió, profe. ¿No? No. Tobar Brandon. Justin Giovanni. María José. Presente. González Alex. Alex. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Oiga, Manuel. Allá está, profe, allá está.
De al lado. Pero eres Manuel o Juan. No, Juan Sebastián es el de al ladito que no se ve. Ah, ya. Hay dos Juan Sebastián y Juan Sebastián. ¿Ya había venido? Es su amigo que no conoce. Juan Sebastián USA. USA, sí. Sí, sí, en ese está. Y Santiago Rodríguez. Ah, ya. Y Dana Karen. Kevin, Esteban, Y Kiara también. Kevin. Michelle, Sebastián, Michelle, del 38. Ah, sí, sí está, sí está. ¿Sí está? Sí, Samuel David, retirado. Dana Michelle. ¿No vino? Ah, profe. No hablas, Dios santo. Kevin Santiago. ¿Sí está? Mayerly, Mayerly Alejandra, Que no vino. Salazar Becerra, Salazar Becerra, sí, bien. Sánchez Sanabria, ¿no? Que no vino. Por tirado. Camilo Andrés, está enfermo. Julián David, Ashley Valentina, No vino. Ay, Samuel Alejandro, Beltrán Nicolás Santiago, Nicolás Beltrán, allá. Gracias. que ya la trataba. Profe Julián, Bueno, acepta Julián. a Valentina, por favor. Julián, que acepte la chica. Entonces, Julián, pónganle cuidado. Para mañana tiene que traer un informe de las 4 APPs que les dije. Y para el jueves tiene que traer el informe en Power o en el informe de Word. Las 3 normas. ¿Listo, Julián? Profe, ¿el informe qué es? Espera, ahora sí. Ya te escribí eso. Para mañana. Sí, Las 3 APPs que les comenté. Las 4. ¿Cuál es la profe? Las de Green, ayuda y perfección. Y para el jueves, un informe también en Word o en Power, jueves, sobre la norma SST ISO 27000 y las 8 14000. ¿Listo, Julián? profe, ¿hizo qué? No, profe, usted pone eso en la plataforma, profe, lo pone ahí en la plataforma. Sí, pero para el primero lo entregamos el jueves y luego miramos. ¿Listo? Ah, listo, profe, dale. Listo, listo. Y venir a clase. Gracias. Chao, chao. Profe, Señor. no sé si me llamaste. A ver. Ramírez Melo, porque es como hay dos Juan Sebastián Ramírez. Ah, sí. Ramírez Melo, aquí hay uno. Yo te llamé. Me dijo que estaba, ella me dijo que estaba. Ah, sí. Yo no te dejo colocar facha. Gracias. Ella no te dejó colocar facha. Chao, Julián. Chao, chao. Listo, profe.